adelante. Nuestro próximo invitado, el embajador Julio César Pineda, muy cercano también aquí al equipo, a nosotros. Gracias a Michelle también. Él es diplomático venezolano internacionalista. Julio, y viajas ahora más que nunca. Te sigo por el programa que siempre lo veo y cuando estás y no estás. Bienvenido al programa. No, y el último viaje fue muy importante, Pedro, porque fui Ajá. integrado en la delegación venezolana a la Corte Internacional de Justicia, que es la primera vez que Venezuela acude a un tribunal internacional y por un tema tan importante como el Esequibo. Estábamos al margen del gobierno, el profesor Hernández Bretón, que es de la Universidad Monte Ávila, y yo, y colaboramos un poco en las tesis. Afortunadamente entramos al juicio y logramos lo que queríamos en principio, que era que Guyana reconociera la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, donde la negociación tiene que ser directa y entre las partes con mutuo beneficio para ambos. En segundo lugar, logramos, primero, que nos escucharan todos los argumentos que nunca los habíamos puesto ante la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal más alto de Naciones Unidas, 15 jueces, y lo mismo logramos que no se aplicara lo que Guyana pretendía, que la sucesión de estados, al ellos heredar de Inglaterra todo, no podía estar Inglaterra nunca en el juicio, y nosotros logramos que la Corte se pronunciara, porque en el futuro Inglaterra podía ser atacada por nosotros en el sentido de que ella fue la que firmó los acuerdos de 1899, que es el Laudo de París, y 1897, que fue el Acuerdo de Washington, donde Venezuela no estuvo presente. Lo que habían eran 2 jueces ingleses, 2 jueces norteamericanos que nos representaron y uno ruso. Y a la muerte de Malé Prevost, que fue el abogado americano, pues denunció lo tracalero que estuvo aquello, que se intercambiaron el territorio Inglaterra y Rusia, y tenían los mayoría en el tribunal, y nos dejaron sin el Esequibo. Claro, en ese momento estaba aquí Andrade yéndose de Caracas, y Castro estaba yendo a Valencia, entonces, ¿quién defendía el territorio? Y bueno, ha sido política de todos los gobiernos defender la Guayana Esequiba, que son 159.000 kilómetros cuadrados. Cabe ahí 10 veces Margarita y 10 veces el estado Táchira. O sea, qué territorio tan grande. Y ahora, Guyana, a raíz del descubrimiento de los pozos de petróleo, que la ExxonMobil pagó vía en la prensa de Guyana $20 millones para que el gobierno de Guyana tuviera los abogados más célebres del mundo, y efectivamente tiene gente muy importante. Aunque nosotros también tenemos allá al profesor Zimmermann de Alemania, que ha escrito como 10 libros sobre la Corte Internacional de Justicia. Tenemos al profesor Brotons, que es uno de los mejores especialistas en Francia, 2 abogados de la Sorbona de París, y los venezolanos que hemos venido ayudando en lo posible. De hecho, yo cuando regresé de La Haya me fui a Valladolid a ver y a buscar los mapas originales de Venezuela, porque en esa época Venezuela, cuando era Capitanía de Venezuela, todos esos mapas eran nuestros, todo ese territorio que Guyana... ¿Conseguiste los mapas? Algunos, bueno, es una investigación que hay que abrir. Por cierto, interesante, porque es el pueblito que está al lado, que se llama Simancas, y es donde está el segundo archivo más importante de la colonia, porque el primero está en Sevilla y este es el segundo. Está en Sevilla. El primero, el más importante. Y donde salen todos estos pasaportes, donde hicieron todo el estudio de dónde vienen los venezolanos sefardíes que les han otorgado. También, por supuesto, todas las cosas estas estaban allí. Y allá hay mapas también. Es que también el reino era muy detallista. Yo me encantaba viendo los documentos. En cada señalamiento que hacían eran al detalle. Y por supuesto están las fronteras claras, donde ahí fueron los misioneros católicos los que estuvieron, y era presencia de España. Recuérdate que Inglaterra llega porque Holanda les da ese territorio, y antes porque España se lo dio a Holanda. Y llegan apenas en 1814, cuando ya nosotros habíamos declarado la independencia, habíamos publicado los mapas ya como república, y de ahí para acá siempre ese territorio es nuestro. Lo que pasa es que los ingleses, con la fuerza que tenían, se fueron tomando eso, y todo el mundo los apoyaba, hasta que en el 62, cuando Rómulo Betancourt se planteó en Naciones Unidas el tema del Esequibo, y a raíz de eso precisamente Inglaterra accedió a conversar con nosotros, y fue cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es donde habla de una negociación directa, pero Guyana judicializó el tema y lo llevó a la Corte, y estando ahí creo que era conveniente, y fue el criterio nuestro de algunos abogados, estar también dentro de la Corte, porque la Corte iba a decidir sin la presencia de Venezuela. Claro. Ahora dieron un plazo bastante amplio como para poder presentar buenas pruebas, buen juicio, o es algo muy corto. Es interesante, Pedro, esa pregunta, porque Guyana quería pasar al fondo de una vez. Nosotros logramos con los abogados nuestros buscar una incidencia, que era pedirle a la Corte que llamara al Reino Unido al juicio. En ese caso, la Corte le dio la razón a Guyana para que no estuviera ahí, pero nos dio la razón a nosotros para que en el futuro esté. Entonces, el lapso que quería Guyana era inmediatamente pasar al fondo, y nosotros logramos el máximo lapso, que es para responder
un año, tenemos 12 meses hasta abril del 2024 cuando estamos investigando y trabajando y colaborando en lo que podamos. Aunque eso es política de Estado, creo que todos los venezolanos tenemos que ¿Qué se estar allí. esperaría como resultado? Porque será negociado, nos entregan todo el territorio, no nos entregan nada, habrá una solución parcial. Bueno, ahí la diplomacia sigue actuando, al margen de lo jurídico y de quién tiene la razón. Claro. La diplomacia sigue actuando y los grandes países que tienen intereses, por supuesto que tenemos una diplomacia que tiene que ser más activa en esa zona y más de desarrollo en las fronteras, que es importante que lo hagamos, porque ahí hay que tener presencia humana y es un territorio muy importante y sobre todo la fachada atlántica es tan importante para nosotros por el petróleo, que es lo que ha hecho que Guyana radicalice su posición y quiera judicializar el caso. Es más, yo estaba al lado y estábamos al lado de la delegación de Guyana y no estaban contentos con la decisión de la Corte. Ellos querían que ya se les pasara inmediatamente al fondo, que es nada y menos que reconocer el laudo arbitral de París de 1899, que para nosotros es nulo, es írrito, porque se compraron los jueces y hubo dolo. Pero estamos ahí en esa pelea, yo creo que es jurídica y hay que acompañar a todos los venezolanos. Esto fue igual cuando Caldera, cuando Luis Herrera, cuando hasta Pérez Jiménez, todos los gobiernos, mismo Gómez, y por supuesto desde Cipriano Castro siempre hemos defendido el territorio de la Guyana. ¿Y tú crees que tengamos un buen resultado? No se puede, no es incierto. Estos son juicios en la Corte, recuerda que son 15 jueces, de los cuales 2 son de América Latina. Por cierto, venezolanos estuvo alguna oportunidad, Parra, Aranguren, y antes estuvo Andrés Aguilar también. Es un tribunal donde son grandes letrados. De hecho, es interesante, si a algún oyente le interesa, les puedo mandar el voto salvado del juez ad hoc, que es muy interesante porque dice que ahora sí se abre una puerta para lograr lo que Venezuela ha querido precisamente, que es señalar al Reino Unido y no pelear contra Guyana, porque son hermanos, son países pequeños. Pero el Reino Unido era una potencia y fue la que nos arrebató ese territorio. Interesante. Es un problema de los que tenemos en Venezuela, pero bueno, ahí estamos unidos y creo que en Bogotá se va a tocar porque la oposición también en México había llegado a un acuerdo con el gobierno de tener un solo frente en el tema de Guyana. Sí. Por cierto, ya se reunió la oposición con Petro en Colombia. Hay una incertidumbre sobre la posición de Juan Guaidó porque algunos empezaron rumores y ya dijeron que era fake news de que Guaidó se había ido para Colombia. Él mismo dice que entró a Colombia a pie, pero que también el gobierno de Colombia dice que él no está invitado a esa reunión de oposición. No entiendo por qué, porque él es parte de la oposición sin hacer ningún tipo de juicio de valor. Pero está complicado. Lo interesante es ver quiénes participaron y también quiénes no fueron. Eso es muy importante saber porque hay voluntad, sobre todo de Petro, de que se sienten todos, pero todos de todos. Es decir, los actores que tengan que decir puntos importantes y llegar a acuerdos que se cumplan y que cubran a todas las expectativas. Por eso la iniciativa de Petro fue interesante porque además fue también pronunciada en la OEA, donde está pidiendo Petro que Venezuela ingrese de nuevo, sobre todo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante, y condiciones para que las elecciones sean transparentes. Yo creo que negociar es lo necesario y conversar es fundamental y todo se puede arreglar. Por eso la diplomacia, la negociación es el tema central. Desde que uno estudia y entra en la Cancillería, la negociación es fundamental para todos los gobiernos y todos los problemas terminan negociándose. Inclusive Ucrania y Rusia van a tener que terminar en una negociación. Sí, ya vamos a hablar de ese tema, porque Rusia está ahora en el Consejo de Seguridad. Eso es interesante porque es la presidencia del Consejo de Seguridad y Rusia tiene a todo el mundo en contra en Naciones Unidas. 141 votos contra Rusia, 5 en favor, y ahora en el Consejo de Seguridad pues son 15 y 14 de una u otra manera están contra Rusia y Rusia sola, pero tiene derecho a veto. Y ahora con la presidencia del Consejo de Seguridad es interesante porque ha hecho que Estados Unidos se pronuncie por ampliar el Consejo de Seguridad, que haya un delegado de América Latina, que puede ser México o Argentina o Brasil. Pero yo no sé, cuando iniciaron todo este Consejo de Seguridad y todas las reglas, ¿cómo podían tener no tiene una regla que si un país está en guerra no puede ser el jefe del Consejo de Seguridad? Eso es absurdo, realmente. Absurdo, claro. No, y sobre todo que cuando uno se opone a algo, no se puede aprobar la resolución. Y tienen derecho a veto, que tanto Estados Unidos como Rusia, cuando los intereses los afectan, pronuncian el veto y no se puede aprobar. Entonces, ya Estados Unidos y el tercer mundo está pidiendo mayor democracia en el Consejo de Seguridad, que estemos más, o que se elimine ese derecho a veto, que es lo que quieren las naciones del tercer mundo. Mira, volviendo al tema de Colombia, porque la Cancillería confirma que invita a 20 países para la conferencia. Simplemente se reunió con la oposición. Uno de los pronunciamientos de Gerardo Blay, que ha representado esto hace mucho tiempo, dice que el venezolano tiene que estar interesado, no es que de un lado ni del otro, sino que esto es algo que le interesa al país por su soberanía.
y sobre todo por llegar a una negociación para salir adelante. Yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. ¿Qué opinas tú? No es lógico. Creo que hay voluntad de negociación en todas las partes, porque esta pelea permanente y esta polarización a nada ha llegado y a todo perjudica. Yo creo que hay que respetar la dinámica de gobierno y oposición, como en todos los países, y es lógico que un gobierno se agote y venga la oposición al gobierno también, pero tiene que haber reglas de juego claras y que se respeten. Y lo interesante, por ejemplo, ayer estamos en un acto de los verdes venezolanos, el Partido Ecológico. Correcto. Y estaba el presidente, estaba el embajador de Francia y nos dijo que se iba para Bogotá. Y hoy yo entrevisté a una gente de Turquía y nos decía que el embajador también de Turquía para Bogotá. Es decir, una serie de embajadas y cancilleres van a estar en Bogotá. Eso nos ayuda porque son amigos, unos más de la oposición y otros del gobierno, porque también está dividido el mundo con respecto a esta situación. Bueno, y Turquía tiene sus problemas, vienen elecciones, Erdogan no la tiene fácil, después del terremoto. Ese es un caso bien interesante porque ahí se pusieron de acuerdo todos los 5 o 6 partidos de la oposición, tienen un solo candidato, tiene 20 años gobernando Erdogan y puede ser muy difícil la situación que pueda presentarse ahora. Inclusive algunos datos lo dan como perdedor, pero bueno, es el juego democrático, hay que ver quién gana. Sí, la situación está complicada después del terremoto. También eso sí, un golpe duro. Las regiones están tratando de ayudar a comprar todo lo que significa productos, servicios de esa zona para ayudarlos. No se sienten apoyados por el gobierno, eso la tienen contra Erdogan. Y además bueno, una guerra larga de Siria, sobre todo en la zona de Siria y en la zona de Turquía. Esa zona sufre mucho por la cantidad de migrantes que hay y están retenidos muchos ahí en la frontera de Turquía precisamente. Sí, bueno, ayer estuviste allá en Topotepuy. Qué bonito es eso, yo no lo conocía. No, eso es Parque bellísimo. inmenso, verde, eso es de la familia Phelps, ¿no? De los Phelps y después Peter Botomi, ahora lo sigue Curi Reverón, la familia. Muy interesante, inclusive la parte ecológica que han mantenido. Increíble. En Caracas hay cosas extraordinarias que hay que conocer, sobre todo ese parque es único. Pero estuviste con el Partido Verde, a quien tú has seguido. Yo siempre fui uno de los fundadores desde los orígenes. Sí, señor. Es que yo creo que los verdes se imponen en todas partes. Fíjate que uno de los, vamos a ir ahorita, tiene el Congreso Mundial de los Verdes en Corea, estamos invitados. Se llama la Global Green y una de las personas más interesantes es la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que es una mujer muy joven, pero extraordinaria líder, y es la líder de los verdes de Alemania. Pero en Francia también hay un movimiento fuerte y en Naciones Unidas, inclusive algunos son embajadores verdes y en la Unión Europea hay como más o menos 20% de diputados verdes en el Parlamento Europeo, que son 750. Pero fíjate que ya está haciendo estragos lo que es el tema climático, que antes lo tomaban como una cuestión secundaria. Este año en la encuesta de PwC, de Pricewaterhouse, incluyendo a Venezuela, de CEOs, dicen uno de los problemas más importantes que sufre la empresa ahorita es el cambio climático. Inundaciones, materias primas. Yo estoy ahorita en España hace poco, que venía de La Haya, por cierto, fui como te dije a hacer investigaciones en la parte histórica. El calor es insoportable. Y ayer mismo, en que España es el calor más alto que ha habido en los últimos 30 o 40 años. Es decir, hay un cambio en las temperaturas del mundo y claro. Eso es grave. Si de repente tú estás en Margarita, en la playa, y hace un frío. Pero algo más grave todavía, algo más grave, Pedro, tú que vienes de Margarita. Algunos estiman que Margarita puede hundirse porque están subiendo el nivel del mar permanentemente. Fiji, por ejemplo, es una isla del Pacífico que le dieron la presidencia de un comité sobre el ambiente porque están buscando dónde llevar a sus habitantes. Esa isla se va a hundir. Los polos, ¿cómo se llama? Se derriten los grandes glaciales, el mar sube y por supuesto que muchos puertos. Alejandría, por ejemplo, ahorita está terrible en Egipto. Ya el agua está subiendo tanto, lo mismo que en Venecia, y puede hundirse en muchos de estos países o ciudades costeras. Es grave la situación. Mira, en cuanto a Estados Unidos, ya Trump lo hicieron un juicio y él dice que bueno, que si él no llega a ser presidente de los Estados Unidos va a ser inevitable una tercera guerra mundial, que él es el único que lo puede parar. Biden también cuestionado, y vi que en las encuestas está 70% que no quieren que sea, pero bueno, allá se van a debatir más entre demócratas y republicanos. Creo que los dos tienen las encuestas parecidas. La gente no quiere que sea ni Trump ni Biden. Pero bueno, ahí su democracia la tiene y la veremos qué va a pasar. Pero lo que sí es cierto es que es posible una tercera guerra mundial, que no es solamente especulaciones, porque ya Putin ha dicho que cualquier misil que pueda estar cerca de Rusia, la respuesta sería con armas atómicas. Uh-huh. Y las armas nucleares, un misil ruso y está en media hora en Nueva York, y viceversa, uno de Miami está en media hora en Moscú. Y hay un arsenal tan grande entre Estados Unidos y Rusia que pueden destruir 6 o 7 veces el planeta. Y cualquier equivocación puede ocurrir, como la crisis cubana del 62, creo que fue. 26 de octubre. 26 de octubre, que Cuba tenía ahí los misiles apuntando a Cuba. La crisis de 13 días. Hay 13 días, hay una película muy buena que se llama 13 días, donde los militares rusos y americanos querían la guerra,
pero la diplomacia se impuso con Khrushchev y con Kennedy. Y afortunadamente hubo paz, porque si no, no estuviésemos aquí en este programa. Por eso decía Einstein que si le preguntaba a un alumno que si habría una tercera guerra mundial, le dice, no estoy seguro de la tercera guerra mundial, la que estoy seguro es la cuarta. Que si la tercera es con armas nucleares, la cuarta es con palos y piedras. Eso está muy bueno. Sí, porque empieza otra vez la civilización y la cultura. Claro. Pero también hay todo un movimiento de los que se están preparando para esa hecatombe. Hay películas, hay todo. No, la realidad, en Suiza, tú vas a Suiza y el que va a construir un nuevo edificio tiene que tener un sótano o un pequeño sitio antinuclear. Y debajo de Ginebra, que tú conoces muy bien, la ciudad, hay un gran centro de refugio. Un refugio para miles de ciudadanos, porque estiman que es viable. El ser humano es tan absurdo que cualquier arma que ha inventado siempre la ha utilizado. Pero es que en Estados Unidos te venden por $1 millón y tienes un cuarto, comida y todo listo para un año debajo de la tierra. Claro. ¿Y qué pasa cuando sales? Si está todo contaminado. Es lo que ¿Tú quieres esperas, vivir sí. esa apocalipsis? García Márquez, en un discurso famosísimo que en la Ciudad de México estaban hablando del tema nuclear, así como nosotros en este programa. Entonces se dirigió a una niña como la que está al lado tuyo, muy linda, y le dice, si hay una guerra nuclear, esta niña que estamos acá, por supuesto, desaparece como todos nosotros. Pero como las cucarachas son las únicas que viven en una guerra nuclear, vamos a tener que esperar 3.000 millones de años para que esa cucaracha evolucione y tengamos una niña tan linda como esta. Sí, es una metáfora, pero es así. El tema nuclear, la radiación es terrible porque no solamente, ¿cómo haces para pararla? Una explosión en Miami a las 2 horas está aquí la nube nuclear o en Buenos Aires. Mira, nos acompañas un ratico más, tengo que ir a una pausa. Quisiera hablar también sobre lo que opinas de Chevron, las sanciones, Venezuela, que es un tema que está en el tapete internacional y que podría hablarse en Colombia, en toda esta conferencia que tiene adelante Petro. 5:56, nosotros ya regresamos con más para ustedes. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar.
2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Última hora. Y bueno, es que en la